Muchas gracias, presidente, director, gracias a las autoridades del instituto y vamos a dirigirnos sobre este tema tan importante, la influencia de Cuba en este conflicto que tiene en ciernes al mundo. Bueno, aquí lo primero que hay que destacar es que hay un conflicto geopolítico persistente con las características típicas de los conflictos geopolíticos en Ucrania. Es un hecho que tiene una base en la geografía, un hecho que tiene una base en la historia, pero aquí lo que hay que destacar en este preciso foro es el rol de Cuba en todo este sistema de relaciones. Ustedes saben que para Rusia y en su momento para la Unión Soviética, antes para el Imperio Ruso, Ucrania no es un territorio más. Con Ucrania, Rusia es un imperio, sin Ucrania deja de ser un imperio. Por eso la importancia de lo que ha ocurrido el 24 de febrero. Eso lo explicó muy bien Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional aquí en este país, en tiempos de Carter. Ahora, el 24 de febrero, la Federación Rusa hizo una invasión a un Estado miembro del Consejo de las Naciones Unidas, un Estado soberano, y ese conflicto adquirió otra característica, porque aquí hay en presencia un conflicto que es casi una guerra civil. Hay un conflicto entre la OTAN y Rusia y hay un conflicto que eventualmente puede involucrar un incidente nuclear, con la particularidad de que se cumplen 60 años de la crisis de los misiles. Esto nos lleva a, como decía el presidente, a la historia tan íntima entre Rusia y Cuba, entre en su momento la Unión Soviética y Cuba, y hoy Cuba y la Federación Rusa. En 1959, la Unión Soviética adoptó una postura de esperar a ver qué iba a hacer Fidel Castro. Ustedes saben que hay discusiones aún hoy, aunque ya prácticamente todo el mundo acepta que Castro ya era comunista para ese entonces, pero en aquel momento él no lo presentó como tal. Pero ya en 1960, en esa visita tan importante del viceprimer ministro soviético Mikoyan, él se comprometió a un sistema que funcionó durante 30 años de asistir económicamente a la isla. En 1968, en una situación que no es enteramente comparable, pero que ofrece algún tipo de referencia, ustedes saben que la Unión Soviética aplastó la llamada Primavera de Praga y Cuba, con Castro, aplaudió esa decisión y fue un ferviente defensor de esa postura. Ahora, con los años que siguieron, las relaciones continuaron y hubo un momento muy importante en 1989, cuando Gorbachov hizo un viaje a La Habana en abril de ese año y Gorbachov presentó sus ideas de apertura y Castro se negó totalmente a acompañar esa postura. En los años 90, Cuba tuvo que atravesar un llamado periodo especial, el fin de la asistencia soviética, pero a los 10 años logró reemplazarlo con haber capturado Venezuela como una suerte de colonia y permitir su asistencia económica. En esos años, una Rusia debilitada que intentó hacer un acercamiento con Occidente ofreció una prueba que fue el cierre de la base de Lourdes en la isla, decretada por el gobierno de Putin cuando en momentos en que ese gobierno intentaba acercarse a los Estados Unidos, por ejemplo, el 11 de septiembre, ofreciendo su solidaridad. Ahora, la guerra de Irak separó a Rusia de los Estados Unidos, la segunda guerra de Irak, y en el año 2008 hubo un antecedente de esta situación que estamos viviendo en la guerra de Georgia. En la guerra de Georgia, que tuvo lugar cuando las autoridades georgianas intentaron recuperar un territorio originalmente perteneciente a Georgia, pero que estaba bajo dominio ruso, Cuba respaldó a Rusia y fue uno de los pocos países que no condenó eso, que de alguna manera fue una especie de ensayo general para lo que después va a tener lugar en el 2014 y especialmente lo que ha ocurrido este año. Ahora, a diferencia de Nicaragua, Venezuela y de Siria, Cuba no reconoció la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. En el año 2014, la relación volvió a incrementarse cuando el Parlamento ruso votó el 5 de julio de ese año condonar el 90% de la deuda que tenía Cuba con la ex Unión Soviética y su sucesor, el Estado, la Federación Rusa. Y una deuda que ascendía
según cálculos, a 35.000 millones de dólares, aunque es probable que haya sido más realmente. Solamente dejó 3.500 millones en manos en cabeza de una deuda cubana sobre Rusia. Después Putin viajó a la isla brevemente en ese año y esto, por supuesto, Cuba acompañó la anexión rusa a Crimea en febrero del 2014, pero esta situación fue conduciendo a lo que está ocurriendo ahora. El 23 de febrero de este año, un día antes de la invasión rusa a Ucrania, las autoridades cubanas dijeron que los hechos eran derivados de la expansión de la OTAN que se había producido en las décadas anteriores y acusaron a Washington de haber comprometido los intereses de seguridad rusos. Ese mismo momento, en esas mismas semanas, visitaron Cuba dos figuras muy importantes del régimen ruso. Uno fue Yuri Borisov, es el Deputy Prime Minister, una especie de viceprimer ministro, y el otro, Vyacheslav Volodin, es el jefe de la Duma, que es el equivalente a la Cámara Baja del Parlamento ruso. En ambos casos se hicieron acuerdos y se pospuso esa deuda para el año 2027, lo cual fue un nuevo apoyo al régimen cubano. Ahora, ¿qué hizo la prensa cubana, si es que se puede hablar de prensa y no de propaganda? Siempre sostuvo la narrativa rusa, una de las dos versiones en este conflicto. Y repitieron hasta el cansancio la transmisión de Russia Today en español, que es obviamente parte de la televisión estatal rusa. Ocultaron el hecho de que se estaba violando la soberanía estatal de un país miembro de las Naciones Unidas y pretendieron ocultar esta situación, aunque gran parte de la población cubana conoce perfectamente esta situación. Para terminar, lo que hay que también recordar, por supuesto, que en el momento en que se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas una condena al ataque a la integridad territorial ucraniana, el gobierno cubano se abstuvo en esa votación, lo cual fue leído obviamente como un voto totalmente pro-ruso. Piensen que solamente votaron con Rusia, Bielorrusia, Siria y algún otro país totalmente dependiente de la situación de Moscú. Ahora, el gobernante cubano, el presidente de Cuba, el dictador cubano Díaz-Canel, justificó la actuación rusa en Ucrania, sostuvo que la expansión de la OTAN había llevado al país a una situación límite y que el conflicto era culpa de los Estados Unidos, porque pudo evitarse si se hubieran atendido con seriedad y respeto a los reclamos de garantía de seguridad de Rusia. Esto lleva a la situación de que en este momento nosotros estamos enfrentando en la humanidad una situación altamente grave porque uno de los actores involucrados en el conflicto es poseedor del arsenal nuclear más grande del mundo y en Europa occidental y en Europa central hay un grave problema de seguridad energético, alimenticio y eventualmente un problema de seguridad impulsado por estas acciones, en las cuales en nuestro continente, lamentablemente en nuestro hemisferio, cuentan con el apoyo de Cuba, por supuesto de Venezuela y de Nicaragua. Y de otros países que, si bien son democráticos, lamentablemente han tenido una política exterior de acompañamiento en alguna medida de esta situación. No puedo dejar de mencionar la frase tan poco feliz del presidente de mi país, que pocas semanas antes de la invasión dijo que invitaba a Rusia a ingresar a Latinoamérica en un momento muy controvertido. Dicho esto, presidente, reitero, el conflicto actualmente tiene tres características muy importantes. Por un lado, hay un conflicto que es casi una guerra civil en un territorio que fue parte del Imperio Ruso, que hay una población étnicamente rusa. Por otro lado, hay una guerra entre Rusia y la OTAN. Y por otro lado, hay un eventual conflicto nuclear. Esto es lo que se ha hablado hace pocos días en la cumbre que tuvo lugar entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China en Bali, en Indonesia, en el G20. Y esto es lo que tiene en nuestra región del mundo, en nuestro hemisferio, a Cuba una vez más en el centro de los acontecimientos como un auspiciante
de esta situación y como una fuente de promoción de este conflicto. Presidente, director, muchas gracias por invitarme a dirigir estas palabras y va a ser un gusto poder escuchar a los demás oradores. Muchas gracias.